Hola, en este video vamos a ver la solución de triángulos oblicuángulos cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Recordando siempre que un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto y por lo tanto no puede ser resuelto utilizando el teorema de Pitágoras y se tiene que recurrir a la ley de los senos o a la ley de los cosenos según sea el caso. Vayamos pues a la solución. Resolveremos este triángulo en el cual conocemos dos lados, el lado B que mide 105.5 unidades y el lado C que mide 102.77 unidades. Y conocemos el ángulo comprendido entre estos dos lados, que es el ángulo A, que mide 141 grados. Al ser un triángulo oblicuángulo, no podemos resolverlo por el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la ley de los senos y a la ley de los cosenos. Según la información que tengamos, pues será la ley que vayamos a seleccionar para llegar a la solución. En este caso vamos a iniciar calculando el lado A, que es el opuesto al ángulo que conocemos. No podemos utilizar aquí la ley de los senos porque no tenemos ningún ángulo del cual conozcamos su lado opuesto. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley de los cosenos de la siguiente forma. Dice que el coseno del ángulo A es igual a la suma de los cuadrados de los lados adyacentes al ángulo menos el cuadrado del lado opuesto a dicho ángulo sobre el doble del producto de los lados adyacentes. Es decir, el coseno de A va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2 veces B por C. Despejando A cuadrada, nos quedará que es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por coseno de A. Y esto es fácil recordarlo si consideramos que para calcular la longitud del cuadrado de un lado por la ley de los cosenos, pues basta sumar los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos buscando, que es este caso. Entonces, sustituyendo los valores, A cuadrada nos va a quedar 105.5 al cuadrado más 102.77 al cuadrado menos 2 por 105.5 por 102.77 por el coseno de 141 grados. Vayamos pues a la calculadora para poder realizar estos cálculos. Que sería entonces 105.5 al cuadrado más 102.77 también al cuadrado menos 2 por 105.5 por 102.77 por el coseno de 141. Y nos da como resultado 38.543.9212. Ese es el cuadrado del lado A. Por lo tanto, la longitud del lado A pues va a ser la raíz cuadrada de ese valor. Vamos nuevamente a la calculadora y vamos a calcular la raíz cuadrada del último resultado. Y nos da 196.3261, que lo podemos redondear a dos decimales como 196.33. Y con eso ya encontramos la longitud de este lado A. Observen que en el triángulo se observa claramente que la longitud de A es muy superior a la longitud de B y a la longitud de C, como nos lo está dando el cálculo. Bien, vamos a continuar. Vamos a calcular ahora el ángulo B, que tampoco lo conocemos, al igual que el ángulo C. Y vamos a seguir utilizando la ley de los cosenos. En este momento podríamos hacer uso de la ley de los senos, porque ya conocemos el ángulo A y conocemos el lado A. Pero eso ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Entonces ahora vamos a calcular los ángulos utilizando la ley de los cosenos. Para el cálculo de este ángulo
cambiamos entonces el planteamiento inicial de la ley de los cosenos, porque ahora es coseno de b igual a a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada sobre 2 por a por c. Recordando siempre pues que el coseno de un ángulo es la suma de las longitudes al cuadrado de los lados adyacentes menos el cuadrado de la longitud del lado opuesto entre el doble producto de los lados adyacentes. Entonces nos queda de esta forma, y haciendo las sustituciones, pues nos queda que el coseno de b es igual a 196.33 al cuadrado más 102.77 al cuadrado menos 105.5 al cuadrado entre 2 por 196.33 por 102.77. Siempre estos valores corresponden, ¿sí? El que está aquí con el que queda abajo, el que está aquí con el que queda abajo. Bien, nos vamos entonces a la calculadora para obtener esos valores y vamos a tener 196.33 al cuadrado más 102.77 al cuadrado menos 105.5 al cuadrado. Suma parcial, y esto lo vamos a dividir entre 2 por 196.33 por 102.77. Y el resultado que obtenemos es 0.9411. Entonces el coseno de b es 0.9411. Por lo tanto, el ángulo B es coseno a la menos 1 de ese valor. Vámonos a la calculadora y vamos a poner Shift, coseno a la menos 1 del resultado anterior, y obtenemos que es 19.7627, o lo que es lo mismo, 19 grados 45 minutos 45.56 segundos. Y con esto ya hemos obtenido el ángulo B. Nos falta el ángulo C. Vamos a determinarlo utilizando también la ley de los cosenos. Bien, como lo habíamos mencionado anteriormente, ahora el coseno de C pues será igual a al cuadrado más b cuadrada menos c cuadrada sobre el doble producto de a por b. Esto será igual entonces a 196.33 al cuadrado más 105.5 al cuadrado menos 102.77 al cuadrado sobre el doble producto de 196.33 por 105.5. Nos vamos a la calculadora y vamos a tener 196.33 al cuadrado más 105.5 al cuadrado menos 102.77 al cuadrado. Ahora utilicé paréntesis para no sacar la suma parcial. Entre, otro paréntesis, 2 por 196.33 por 105.5, cierro paréntesis, y me da como resultado 0.9442. Entonces el coseno del ángulo C es 0.9442. Por lo tanto, el ángulo C va a ser el coseno a la menos 1 de este valor. Vamos a la calculadora. Shift, coseno a la menos 1, resultado anterior, y nos da 19.2308, que es el equivalente a 19 grados 13 minutos 51.05 segundos. Y de esta manera hemos obtenido ya todos los elementos del triángulo, utilizando ahora la ley de los cosenos.